Muchachos, muchachas, niños, niñas que ya van a entrar a sus clases. Te pido que les ayudes, que les ilumines, que les auxilies, que les protejas, y a todos los maestros y maestras que también, Señor, les des de tu gracia para cumplir con este magisterio que tú les has dado. Señor, sé con ellos y que sean de bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que sea para bendición de nuestra patria, de México. Señor, en tus manos los encomendamos. Y también, Señor, te estoy suplicando por todos los presentes, por mí mismo. Vamos a meditar en tu santa palabra. Te ruego, Señor, que me des la unción de tu Santo Espíritu para entregar lo que tú tengas a bien darnos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Siéntense, queridos hermanos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántela. Si la traen en el teléfono, ¿está bien? Pues no, a mí no me gusta mucho. Y traigo mi teléfono, traigo también Biblia en el teléfono, Pero cuando voy a orar por un enfermo, yo no sé por qué no me siento con libertad de sacar el teléfono para leer la palabra. Son cuestiones de tradición. Ahí sí son tradiciones, ¿verdad? Es cuestión mía, ¿no? Pero bueno, abrace su Biblia, abrácela y diga: esta es la palabra de Dios. Abrácela. Esta es la palabra de Dios. ¿Están abrazando el teléfono? Pues sí, pues ahí viene, ¿no? Esta es la palabra de Dios. Y hermanos, pues tenemos que empezar con ese hecho de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Así como empezamos con el hecho de que creo en Dios. Creo, no me gusta mucho usar la palabra existencia, pero esa es la palabra que usan los teólogos, la existencia de Dios. Creo en la existencia de Dios. Lo doy por hecho, ¿verdad? Lo doy por hecho, ¿verdad? Y a partir de allí, entonces, tengo esa relación, esa comunicación con Dios. Porque hay de aquellos que no creen. Yo me acuerdo de aquel escritor, yo no sé si todavía vive, Blanco Moeno, Arturo, Blanco Moeno de Veracruz, no sé si todavía vive, no tenemos noticias, ¿verdad?, de él. Blanco Moeno, Roberto Blanco Moeno, un gran escritor, pero él escribió: tengo la desgracia de no creer en Dios, y él mismo lo reconocía, que para él era una desgracia. Así que probablemente muchos otros intelectuales dirán, o debieran decir: tengo la desgracia de no creer en la Biblia como la palabra de Dios. Pero nosotros sí creemos, amén. Es el libro que Dios nos ha dado a través de santos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Les platiqué que el otro día escuché a una conductora de televisión cuando un pastor le dijo: es que la Biblia dice, y dice la señora: no, pero la Biblia es un libro que hicieron los hombres. No, es el libro que hizo Dios a través de los hombres, que es distinto. Amén, amén. Por eso vamos a hablar en esta hora primero de la necesidad y luego de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Miren, desde que Dios formó a Adán y creó a Eva de la costilla de Adán, desde Adán y Eva hasta que Cristo nació, transcurrieron 4004 años, basados en las generaciones que están escritas allí en la Biblia, que dice de Adán engendró a tal y tal y tal, y luego de sus hijos engendraron esto, y sus hijos de sus hijos engendraron esto, y haciendo la cuenta, encontramos que transcurrieron 4004 años, desde Adán hasta que nació Cristo. Y desde Adán hasta nuestras fechas, hasta nuestros días, ¿cuántos han transcurrido?
A 4004 súmele 2014. 6000, ¿qué? ¿18? ¿6000 qué? ¿18? ¿Estoy bien? Bueno. El caso es que los libros que Dios dio a través de Moisés se escribieron en 1500 antes de Cristo. O sea que transcurrieron 2500 años sin tener Biblia. 2500 años, más que el tiempo que ha transcurrido del nacimiento de Cristo hasta la fecha. ¿Y qué hacían? Entonces, las experiencias que iban teniendo con Dios las iban transmitiendo. Era una transmisión o tradición oral, ¿verdad? Dios me dijo esto, Dios, tuve esta experiencia con Dios, y ahí iba de generación en generación. Pero hermanos, Dios quiso dar, y necesitábamos la palabra escrita, que no solamente fuera oral, sino escrita, porque oral, hermanos, van cambiando las cosas. Por eso se hacen los chismes, ¿no? Porque este le dijo a este, y este le dijo a este, y este le dijo a esto. Ya cuando pasaron de 3, 4 bocas, pues ya cambió completamente la versión. ¿Sí o no? Ya cambia. Entonces, necesitábamos la palabra escrita, la necesidad de las escrituras. Y Dios nos dio, pues, entonces, las escrituras a través de Moisés. Los primeros 5 libros se llaman, el conjunto de los 5 se llama el Pentateuco. ¿Cómo se llama? El Pentateuco. Penta por 5, ¿verdad? 5 son 5 libros que Dios escribió a través de Moisés. El último capítulo está escrita ahí la muerte de Moisés, y probablemente fue otro escritor el que escribió esto. Sin embargo, pues Dios pudo haberle dado la revelación respecto de su muerte, porque está la otra situación. ¿Qué otra? Dice el primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo el universo. Y ustedes se imaginan a Moisés ahí sentado, viendo cómo Dios creaba los cielos y la tierra, y escribiendo: así lo hizo el Señor. Y luego después el primer día dijo: sea la luz, y fue la luz. Y el segundo día dijo, bueno, y el tercer día y el cuarto, y así. El Señor creó los vegetales, los animales cuadrúpedos, las aves, los peces, y el sexto día al hombre. Y Moisés ahí viendo todo y escribiendo. Pues no, claro que no. Y entonces, ¿qué ocurrió? A esto se le llama revelación. Lo que Dios le dijo a los escritores de la Biblia, que ellos de ninguna manera podían saber, se los reveló. Pero luego fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que les reveló. Porque pudo haber ocurrido que de lo que les reveló a lo que ellos escribieran hubiera error, pero no fue así. Los inspiró para que escribieran sin error u omisión todo aquello que les reveló. En otros casos no, en otros casos fue diferente. Sí fueron testigos. Si ustedes leen los primeros versículos del Evangelio de Lucas, dice Lucas que a él le pareció bien investigar lo que otros también ya habían investigado respecto de los hechos gloriosos del Señor Jesucristo. Y entonces él escribe a un tal Teófilo. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí salió Teofilito, ¿no? Para que conozcas bien las verdades de las cosas en las cuales han sido instruidos. Entonces, a él también le pareció, después de haber investigado, muy bien, investigó todas las cosas respecto de los hechos de Cristo, sus milagros, sus enseñanzas, pero de todo lo que investigó, ¿qué es lo que tenía que escribir? Allí viene la inspiración del Espíritu Santo para escribir solamente lo que Dios quiso que escribiera. Hubo muchos otros milagros que el Señor hizo, hubo muchas otras palabras que el Señor dijo, pero solamente esto vas a escribir, Lucas. De todo lo que investigaste, solamente esto. Es inspirado por el Espíritu Santo para escribir lo que conocemos como el Evangelio de Lucas. Amén. Teníamos pues, hermanos, la necesidad de las Escrituras y además que fueran inspiradas por Dios, ¿verdad? Ahora le explico. La inspiración de las Escrituras es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre, influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Esto se encuentra en el diccionario Webster, pero hay otra definición de inspiración divina. En los diccionarios Espasa Calpe dice: intimación que Dios hace al escritor sagrado para que escriba acerca de una determinada materia, junto con una asistencia especial para que no yerre en su exposición. Ese es el diccionario Espasa Calpe, diccionario común, ¿verdad? Pero hay otra definición del doctor Gaussen. ¿Todavía están aquí, hermanos? Inspiración es el poder inexplicable que el Espíritu Divino ejerce en los autores de las Escrituras para guiarlos aún en el empleo de los vocablos que deben usar y preservarlos de todo error u omisión. Se los leo nuevamente, porque ustedes no alcanzan a leer esto, ¿verdad? ¿Lo alcanzan a leer? Está muy difícil. Inspiración es el poder inexplicable que el Espíritu Divino ejerce en los autores de las Escrituras para guiarlos aún en el empleo de los vocablos que deben usar y preservarlos de todo error u omisión. Hermanos, no cabe duda que el Espíritu Santo sigue todavía haciendo su labor. Pero en el caso de los hombres de Dios que escribieron la Biblia fue una inspiración especial. Nosotros podemos ser inspirados para escribir alguna poesía, alguna historia, alguna anécdota. Pero es la inspiración humana, natural. Pero en este caso fue una inspiración sobrenatural del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Así que es distinto. De tal manera que escribieron sin error u omisión. La Biblia no tiene errores. Algunos han pretendido han dicho que han encontrado errores, pero no hay errores. Si vamos a los escritos originales, no hay errores, ¿verdad? Ni omisiones. Está todo escrito, todo lo que necesitábamos saber respecto de nuestra salvación y respecto de Cristo y respecto de Dios y respecto del Espíritu Santo y respecto de las relaciones de Dios con el hombre, aquí está en la Biblia. No hay omisión. Amén. Porque los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir sin error u omisión. Cuando le pregunten, ¿quién hizo la Biblia? ¿Dios o los hombres? Usted va a contestar, Dios a través de los hombres. ¿Quién hizo la Biblia? Dios escribió la Biblia a través de los hombres. Por eso,
aunque todos los escritores, ¿qué todos? 39 o 40 escritores son los que escribieron la Biblia. Y note usted esto, la escribieron en un periodo de 1600 años, o sea, 1500 años antes de Cristo y luego 100 años ya en la era cristiana. Los primeros libros de la Biblia se escribieron 1500 años antes de Cristo y el último libro de la Biblia, o los últimos libros, no me refiero exactamente a Apocalipsis, pero los últimos que se escribieron en el año 96 de la era cristiana, o sea que transcurrieron 1600 años. Pero fíjese qué maravilla, a pesar de que escribieron 39 o 40 escritores, todos están de acuerdo, no hay contradicción. Entre nosotros nada más de a dos, no nos ponemos de acuerdo, pues ellos 40 escritores y no hay contradicción. Algunos suponen que han encontrado ciertas contradicciones o vienen ciertos datos que no aparecen en la historia universal. Ahora, escúcheme bien. Algunos dicen, no, es que ahí la Biblia cita cierto rey o cierto reinado que, pues, no sé, en la historia universal no viene. Pero ¿quién hizo la historia universal? Los humanos, pero sin la inspiración divina. ¿Por qué no mejor al revés? Decir, en la Biblia viene tal rey y en la historia no dice, agréguenlo en la historia universal, porque la Biblia lo dice. Y la Biblia tiene la inspiración divina. Amén. De tal manera que cuando han pasado los años, los arqueólogos nos han hecho un gran favor. Han escarbado y han encontrado inscripciones en pedazos de barro, en piedra también, respecto de reyes, porque hermanos, todavía hasta la fecha, grandes acontecimientos se escriben o en placas o en piedras, ¿no? Este edificio se construyó cuando era presidente fulano de tal, ¿no? Presidente de la República y presidente municipal sutano, ¿verdad? Entonces es la costumbre. Aquí tenemos algunas placas en el templo, cuando cumplimos tantos años como iglesia, ahí están 3 placas. Y en la antigüedad también escribían en muros y también en columnas, escribían, de tal manera que al derrumbarse esos edificios y al quedar sepultados, con el paso de los años, los arqueólogos han sacado, han desenterrado y han encontrado que efectivamente tal y tales reyes sí existieron y tales reinos sí existieron. Gloria a Dios. Amén. Mire, por ejemplo, en el libro de Daniel, que fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, él vivió en el imperio babilónico y todavía sobrevivió al imperio medo-persa, pero él escribió y dijo respecto del rey de Babilonia: después de ti vendrá otro reino, y después de ti vendrá otro reino, y después de ti vendrá otro reino, y le da las características. Y efectivamente, así como profetizó Daniel, después del imperio babilónico vino el medo-persa, y después del medo-persa vino el griego, y después del griego vino el romano. Y el romano se extendió hasta el año 400 y pico de nuestra era cristiana. Así que Daniel escribió profecía que se vino cumpliendo en cosa de alrededor de casi 900 años. Y tal y como lo profetizó, así ocurrió. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Cuántos dan gloria? ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada por Dios. Dios inspiró a esos hombres para escribir sin error u omisión. Fíjese, el profeta Miqueas escribió que Jesús nacería en Belén, y Miqueas escribió
alrededor del siglo V antes de Cristo. Entonces, 600 años después, o 500 y pico de años después, nace Cristo, nace Jesús precisamente en Belén. Dice Miqueas, y tú, Belén, pequeña entre las ciudades, ¿verdad? De ti nacerá el que será rey. En fin, Miqueas 5:2, ahí viene esa profecía. Y nace precisamente en Belén. Pero note usted esto: María y José vivían en Nazaret, que está al norte de Israel, y Belén está en el centro de Israel, a un lado de Jerusalén, un poquito al sur de Jerusalén. Así que, viviendo en Nazaret, estando embarazada María, ¿qué pasó? ¿Por qué se vinieron a Belén? Porque salió un edicto de que todos tenían que empadronarse en las ciudades de su origen, y vinieron José y María desde Nazaret, en el norte, hasta Belén, y allí en Belén nace Jesús. ¿Por qué? Porque estaba profetizado, a pesar de que estaban distantes. Precisamente en el momento en que nace Jesús, estaban en Belén y se cumple la profecía de Miqueas. De gloria a Dios, de gloria a Dios. Así que, hermanos, la Biblia es el libro de Dios, inspirado por Dios. Y, hermanos, es una inspiración pues divina y no humana. Y además es viva y no mecánica. Miren, Dios utilizó la mente de esos hombres de Dios. No es que les estuviera dictando, ahora escríbele ahí, y que estuvieran ellos, sí, Señor, esto y esto. No, sino utilizó sus recursos. ¿Qué recursos? Por ejemplo, Pablo era un hombre con muchos conocimientos, era un teólogo que estudió a los pies de Gamaliel. Sin embargo, Pedro y Juan eran sencillos pescadores, que la misma Biblia habla de que eran hombres sin letras, eran muy sencillos. Y se puede notar en los escritos de Pablo que hay mucha diferencia en comparación a los escritos de Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque Dios utilizó sus recursos, los recursos humanos, e inspiró Dios para que escribieran de aquello que ellos ya poseían, los inspiró, los usó. Amén. Porque Dios siempre quiere así utilizar a los humanos, ¿verdad? Con los dones que Él les ha dado. Amén. Y entonces los utilizó de esa manera. Voy a ponerles un ejemplo de lo que antes ocurría. Hoy han cambiado los tiempos, las formas de hacer las cosas, pero antiguamente, cuando usted quería hacer una invitación, iba a una imprenta para que le hicieran las invitaciones. Pero en la imprenta tenían letras de plomo. ¿Cómo se llaman, Panchito? Caracteres, ¿verdad? Letras de plomo que iban acomodando en una tableta. Y esa tableta la ponían en la imprenta y entonces así se imprimía. Pero resulta ser que si iba usted a cierta imprenta, tenían muy poquitos caracteres, ¿verdad? Muy poquitos letras. Iba a otra imprenta y tenía muchas. Así que, pero finalmente lo que quería usted es anunciar que su hija va a cumplir 15 años y que los invita a una celebración en el Templo de la Trinidad, ¿verdad? Esta invitación, muy bonita, con muy bonitas letras, de diferentes tipos de letras, y la otra con muy poquitas letras, unas cuantas letras, pero dice lo mismo. ¿Por qué? El que quiere invitar está dando los datos fundamentales. ¿Cuáles?
El papá que se llama José y la mamá que se llama María invitan a la celebración de los 15 años de su hija que se llama Josefina. Y va a ser en el Templo de la Trinidad el sábado a las 4 de la tarde. En una invitación dice eso y en la otra invitación dice lo mismo. Pero los caracteres son diferentes, ¿verdad? Esta invitación está más bonita, le pusieron ciertas viñetas, ciertos adornos. La otra no, pues así nada más, pero los datos son los mismos. Porque el que está invitando es el mismo. Y los datos fundamentales ahí están. Así que entonces, en la Biblia habla muy bonito Pablo. Habla precioso. Pedro habla muy, ¿cómo diré? Para no decir raspado, pues ahí les va nada más. Dice, como el perro se vuelve a su vómito, o sea, se come su vómito, y la puerca lavada al lodo, así es el que deja los caminos de Dios. Está pesadote eso, ¿no? Como el perro y como la puerca. Pero finalmente Pablo también habla de aquellos que dejan el camino del Señor. Cuidado con los que dejan el camino del Señor. Los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Uno usando el Señor los recursos que ellos tenían, y el otro también usando los recursos que ellos tenían, pero ambos inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que la palabra de Dios es viva y no mecánica. Amén. Ahora, es completa y no solamente parcial. Hay algunas Biblias que tienen las letras en rojo, lo que dijo Dios y lo que dijo Cristo están en rojo. Y en cierta forma, pues nos ayudan, ¿verdad? Para saber qué es lo que dijo Dios y qué es lo que dijo Cristo. Pero ha resultado ahora un error enorme. Hay gente que dice, no, yo creo que la palabra de Dios es nada más lo que está escrito en letras rojas. Lo que dijo Dios y lo que dijo Jesús. No. Las letras rojas y las letras negras, todo es la palabra de Dios. Desde las primeras palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta la última palabra, amén, en el Apocalipsis, toda es la palabra de Dios, toda. No solamente lo que dijo Dios y lo que dijo Cristo, toda es la palabra de Dios. Lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que dijo David, lo que dijo Moisés, toda es la palabra de Dios. Y varias veces yo les he confrontado con esta pregunta. ¿Y lo que dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dice el diablo a Jesús. Y la pregunta, ¿es la palabra de Dios o es la palabra del diablo? Porque lo dijo el diablo. ¿Es la palabra de Dios o es la palabra del diablo? Pero si lo dijo el diablo, ¿cómo puede ser la palabra de Dios si lo dijo el diablo? ¿Cómo? Es palabra de Dios. Es palabra de Dios porque Dios nos dijo que es lo que dijo el diablo, ¿verdad? De tal manera que si el diablo finalmente nos dijera, no, yo no dije eso, nosotros le decimos, ¿cómo no, diablo? Si aquí Dios me dice lo que tú dijiste. Así que tú no me vas a engañar. Tú dijiste eso porque Dios me dijo lo que tú dijiste. ¿Es palabra de Dios o es palabra del diablo? Pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Diciéndonos lo que dijo el diablo, ¿verdad? O sea, está la palabra de Dios y está el registro, ¿verdad?, de lo que dijeron otros, pero registrado por Dios a través de los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es la palabra de Dios. Lo único que no es palabra de Dios son
los números de los capítulos y de los versículos, y tal vez de los nombres de los libros, pero el texto, toda es la palabra de Dios. ¿Amén? Toda es la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, hay otro detalle que quiero mencionarles. Dios pudo haberle dicho a los hombres de Dios: ¿todavía están aquí, hermanos? ¿Todavía están aquí? ¿Amén? No empiecen a probar todo lo que les digo, porque algunos empiezan así, ¿verdad? Hermanos, Dios inspiró las palabras que debían de escribir, no los conceptos, porque Dios pudo haberle dicho a Moisés: mira, Moisés, la creación del universo fue así, así, así. Tú escríbele ahí en tus propias palabras. O sea, que le da el concepto y no las palabras. No, el Señor les guió en usar los vocablos. No solamente les dio el concepto, no solamente les dio la idea, pero inspiró las palabras. Todas las palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. Así que no hay error en la palabra del Señor. Así que Dios inspiró tanto las palabras como las ideas. También debemos distinguir entre revelación e inspiración. Ya lo he explicado. Entonces, finalmente, hermanos, revelación es aquello que Dios le dijo a los escritores sagrados que ellos como humanos de ninguna forma hubieran podido conocer. Inspiración es la influencia del Espíritu Santo para escribir sin error lo que les fue revelado. Hoy, de repente, algún hermano o alguna hermana dice: el Señor me reveló esto y esto. No, pues sí puede revelárselo, porque la Biblia habla de que uno de los dones es también de revelación, pero no es la revelación para que sea parte de las Sagradas Escrituras, no. Es más, cualquier mensaje que recibamos del Espíritu Santo con interpretación debe ser analizado por nosotros, por la iglesia. Si alguien dice: Dios dice esto y lo otro, bueno, vamos a ver si está de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo usa la palabra juzgar. Si alguien da un mensaje, nosotros tenemos que juzgar. Algunos tienen un poco de miedo, ¿verdad? Dicen: pero ¿cómo podemos juzgar si alguien se levanta y habla en otras lenguas y otro o el mismo dice: Dios dice esto y esto y esto? Y nosotros nos ponemos a juzgar. Dicen: no, ¿por qué lo vamos a juzgar? Es una revelación. No, es que la Biblia nos dice que sí podemos juzgarlo. Si está de acuerdo con la palabra de Dios, muy bien, lo aceptamos. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, lo rechazamos. Y sobre todo, como dice allá en el Pentateuco, si se levanta uno diciendo que es profeta, así en forma sencilla dice la Biblia: si se cumple, es de Dios; si no se cumple, pues no es de Dios. Amén. No me acuerdo qué año fue cuando pusieron esos espectaculares que en mayo iba a venir Cristo por su iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? No llegó. Y entonces la misma persona dijo: no, me equivoqué, va a ser en octubre. Y llegó octubre, ¿y qué pasó? Nada, no vino. Y quedó en ridículo. Porque, hermanos, nadie puede fechar la venida de Cristo por su iglesia, la segunda venida por su iglesia. Nadie. Cristo mismo dijo que nadie sabe respecto de la venida del Hijo del Hombre, nadie sabe, solamente mi Padre que está en los cielos. Así que a nadie puede decir tal año y tal mes y tal día. No. Alguien se atrevió a decir: cuando cante el gallo. Pues aquí cantan en la madrugada, pero de aquel lado del mundo, ¿a qué horas cantan? Cuando es mediodía, ¿no? Acá, ¿o qué? Está diferente, ¿no? Así que no podemos fechar la venida de Cristo por su iglesia. Nada más conocemos señales. Sí, cuando ocurra esto y esto y esto, ya pronto viene por su iglesia.
Amén. Entonces, hermanos, aceptemos los mensajes que vienen de parte de Dios, pero tenemos la facultad de juzgar, de analizar esos mensajes. Y si alguien dice un mensaje y no es de Dios, y le decimos, no, pues esto no es de Dios, humildemente acepte que no es de Dios y se acabó. Amén. Pero hubo un caso en que alguien dijo, el domingo que viene va a llover, y no llovió. Entonces dijo, no, la lluvia del Espíritu Santo. Y luego se atrevió a decir otro, dice, el domingo varios, aquí en la Trinidad, se van a morir ahí en el culto, se van a morir, varios se van a morir. Pues no nos morimos, aquí estamos todavía. Y entonces se le dio el sesgo, no, muertos espiritualmente. No me salgan con eso, ¿no? Cuando les dijimos, están mal, mejor se fueron. No, si eres de veras de Dios, eres humilde, aceptarás la corrección y la reprensión. Amén, hermanos. A nadie le gusta que lo regañen, que lo reprendan, pero humildemente debemos aceptarlo. Amén. Todo debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. Yo he mencionado varias veces y lo sigo sosteniendo, si yo digo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, usted dígame al final del culto, allí nos vemos en la oficina y dígame, no, es que lo que usted dijo no estuvo de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí está lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene razón, le voy a dar la razón. Si no tiene la razón, yo le daré una explicación. Esto lo dije por esto y por esto, y lo sostengo por esta otra porción bíblica que dice así, 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 así. Amén. Pero claro, todos podemos fallar. Todos podemos fallar. Amén. Solamente la palabra de Dios no falla. Bien, ¿y cuál es el mensaje principal de este libro? El mensaje principal para ti, que has venido por primera o primeras veces, es que Cristo, que el Hijo de Dios, vino desde el cielo a buscarte y a salvarte. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte. Y por eso murió en una cruz para pagar el precio de tu salvación. Este es el mensaje principal de la palabra de Dios. Cristo quiere salvarte. El Padre desde la eternidad preparó al Hijo o dispuso que su Hijo viniera para morir en nuestro lugar. Y a mí me gusta mucho que habla que con amor eterno te ha amado, nos ama desde la eternidad. Fíjese qué precioso esto. Antes de que nosotros existiésemos, ya Cristo nos amaba. Qué precioso eso, ¿no? Qué precioso. Sabía que un día íbamos a nacer y ya nos estaba amando desde antes que nosotros naciésemos. Y nos sigue amando a pesar de lo que somos, y nos seguirá amando a pesar de lo que somos. Amén. Él nos sigue amando. Así que Dios te ama, y como te ama, Él hizo lo necesario para que tú seas salvo, o sea, seas perdonado, seas transformado por medio del sacrificio que Dios hizo, que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Ese es el mensaje para ti, un mensaje maravilloso, extraordinario, trascendental, que tiene que ver con nuestra estancia aquí en el mundo y con la eternidad. Yo, hermanos, no me canso de gozarme cuando una persona viene aquí y entrega su vida a Cristo. Está ocurriendo aquí que entrega su vida a Cristo, pero eso se está registrando en el cielo, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que aquí se está arrepintiendo y los ángeles allá en el cielo glorificando a Dios, aleluya. Allí en la Trinidad se entregó este hombre o esta mujer, amén. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que lo que ocurre aquí se registra allá, aleluya, amén. A ver, y yo me gozo mucho por eso, hermanos, porque la Biblia nos habla de que Cristo vino precisamente
para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y tanto nos ama que murió en la cruz para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel que se arrepiente, todo aquel que pide perdón, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarle de toda maldad. Así que Cristo quiere salvarte. Ven a este altar y dile al Señor: Señor, yo quiero confesar que he pecado, pero también te quiero recibir en mi corazón. Yo quiero abrirte mi corazón porque Dios respeta aquella facultad que Él nos ha dado, la libre voluntad, el libre albedrío. Tú puedes aceptar a Dios o rechazarlo, porque Dios te dio esa facultad. Pero yo te invito para que lo aceptes. Levántate de allí, de tu lugar, y ven a este altar y dile a Dios: Dios, aquí está mi vida, me entrego a ti. Sé por tu palabra que tú preparaste mi salvación desde antes de la fundación del mundo. Aquí estoy, Señor, perdóname, sálvame, cámbiame, transfórmame, redímeme, hazme una nueva persona. Aquí estoy, Señor, para que hagas el milagro. Cristo quiere hacer el milagro de transformarte. Gloria a Dios. Cristo quiere hacer el milagro de darte nueva vida, de nacer de nuevo. Gloria a Dios. Nacer de nuevo. Aleluya. Gloria al Señor.